El amor, el verdadero amor, no se busca, se espera. Llega cuando Dios lo envía. Porque si lo buscamos nosotros, arriesgamos a equivocarnos. En cambio, el Señor que nos consiente tanto, enviará justo a la persona correcta para el resto de nuestra vida. Esta es la frase que hemos compartido con algunos jóvenes cuando se acercan a preguntarnos qué hacer respecto a esta área. Y no es cuestión de quedarnos con los brazos cruzados, sino que en aquellos que vamos conociendo en el transcurso de la vida dentro de su pueblo, el pueblo de Dios, el Señor impactará tu corazón y lo impresionará si tú lo dejas para que Él pueda hacerte discernir quién es la persona correcta. Él envía ese amor. Quizás esa es la razón por la cual el estudio de la lección de escuela sabática de esta semana está titulado La misión en favor del prójimo. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4 y el verso 8, un verso bastante conocido. El que no ama no ha tenido una relación íntima con el Señor, no le ha conocido porque Dios es esencialmente amor. Esta semana estará basada prácticamente en el libro de Lucas, en el capítulo 20. Y es una pregunta que le hace uno de los eruditos de la época a Jesús. Estoy en Lucas, en el capítulo 10, el capítulo 10, Lucas capítulo 10 y el verso 27. Y la palabra de Dios dice en Lucas 10, 27, bueno, el antecedente es que un intérprete de la ley se levanta para probar al maestro y le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le contesta con otra pregunta. Oye, tú que lo sabes tanto, que te la conoces todas, ¿qué encuentras en la palabra de Dios al respecto? Y la respuesta de aquel hombre fue, amarás, en el verso 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y entonces después a tu prójimo como a ti mismo. Antes que todo, me gustaría que analizáramos cuál es el efecto que provoca una causa en esta situación. En primer lugar, pues Él nos amó primero. Eso es lo que encontramos en 1 Juan capítulo 4, verso 19. Le amamos porque Él nos amó primero. Y es algo interesante porque si ponemos en la experiencia del Señor, en la experiencia del Creador, la experiencia que debe ser nuestra, diríamos entonces lo siguiente del verso 27. Y aquel respondiendo dirá, el Señor me ha amado a mí con todo su corazón, con toda su alma, nos ha amado con todas sus fuerzas, con toda su sabiduría. En otras palabras, el amor de Dios hacia nosotros es eterno, es infinito. Y eso hace que dentro de nosotros podamos entonces amar a otros también. ¿Me estoy explicando? El amor que podemos compartir no es más que simplemente una consecuencia de algo que en primer lugar se dio al lugar viniendo de la fuente del amor, que es el Señor, según lo que leímos en 1 Juan capítulo 4, verso 8, y que nos comparte y nos contagia, nos inunda y nos desborda. Así que no soy yo, es Él en mí. Y esa es la única forma en la cual, cuando vemos a nuestro prójimo, no vemos lo que es. Si lo viéramos seguramente, en muchos casos, como decíamos la semana pasada, nos causaría repulsión su condición. No vemos lo que es, vemos lo que puede llegar a ser. Vemos lo que debió siempre ser. Me explico. El Señor no mira mi condición actual. Sabe que soy pecador, un trapo de inmundicia, estiércol sobre la faz de la tierra. Ve en mí
lo que siempre debí ser, imagen y semejanza de Él. Ve en mí lo que puedo llegar a ser una vez ya no viva yo, sino que viva Él en mi lugar. Otra vez, imagen y semejanza de Él. Siguiendo entonces lo que dice Lucas capítulo 10, y comprendiendo cuál es la posición de Dios hacia nosotros y cómo es que nosotros somos una consecuencia de Él, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 10, debía haberlo dejado abierto en este texto. Estoy una vez más en Lucas, en el capítulo 10, y voy para el verso 28. Y Jesús le contestó y le dijo, oye, bien que has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Por qué este erudito de la ley no sabía cómo hacerlo? No sabía cómo ganarse, cómo heredar la vida eterna. Aun cuando tenía la respuesta, aun cuando tenía la teoría, ¿por qué no lo comprendía? Y el Señor entonces le manda a decir, oye, la respuesta es amar a Dios sobre todas las cosas y luego a tu prójimo como a ti mismo. Sí, Señor, esa es. Muy bien, entonces hazlo. Pero no sé cómo, no puedo. Soy un erudito, me las sé todas, pero aún así no me nace. No sé cómo hacerlo. La pregunta es, ¿por qué? Y es que lo que sucede es de que dentro del pueblo de Dios o de aquellos que dicen que aman al Señor, se han olvidado de que se necesita tener una relación personal, una experiencia personal. Lo decíamos la semana pasada. El que dice que me ama, pero no guarda mis mandamientos, pero no me sigue por donde quiera que yo voy, el tal es mentiroso. Entonces tenemos dos grupos, ¿verdad? Los que dicen que le aman y los que le aman. Pero para amarle necesitamos tener una relación íntima con Él. ¿No lo dice 1 Juan 4:8? ¿Le amas? Entonces es porque le conoces. Es porque tienes esa relación íntima. Parece un trabalenguas, un juego de palabras, pero no cabe duda entonces de que este erudito, aun cuando tenía el conocimiento, no tenía la experiencia. ¿Me estás siguiendo? Tenía el conocimiento, pero no tenía ¿qué cosa? La experiencia. Esa que una vez más está basada en el libro de Gálatas en el capítulo 2 y el verso 20. Con Cristo estoy ¿qué cosa? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ese es el punto. El punto es ya no vivir yo, sino que viva en mí aquel que nos ha amado con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. O sea, todo por entero. ¿Me estás siguiendo? La única forma en que podemos llegar a tener amor hacia nuestro prójimo es cuando primero dejamos de vivir nosotros y experimentamos y nos dejamos llenar por el amor de Dios y a través nuestro entonces se propaga hacia los demás. Es una experiencia personal. Pero el verso 29 todavía, para mayor enseñanza nuestra, siempre en el capítulo 10 de Lucas, hay una pregunta y él dice, ¿y quién es mi prójimo? Etimológicamente el vocablo prójimo viene de la raíz próximo, es el que está más cerca, el que está a tu lado, el próximo que te encuentres. En otras palabras, todos, no importa quién, no importa cómo se llame, el que tus ojos están viendo en ese momento, ese precisamente es tu prójimo. Hay una anécdota que Jesús le presenta a este erudito de la ley para que pueda comprender la situación y es la que encontramos registrada siempre en el capítulo 10 a partir del verso 30. Y quizás sea oportuno que la analicemos juntos. Verso 30. Y Jesús le dijo, mira, un hombre que descendía de Jerusalén, te cuento esta historia, le dice, iba hacia Jericó, cayó en manos de los ladrones. Estos lo asaltaron, le hirieron y se fueron dejándolo medio muerto.
Aconteció que descendió entonces un sacerdote por aquel camino. Mira qué gran oportunidad. Qué bendición la que tuvo este hombre que fue asaltado, nada menos que un sacerdote, un representante del Señor. Pues, ¿por qué una gran oportunidad? Porque faltaba más. Sin duda alguna, el sacerdote era el que le iba a auxiliar. Pero qué gran sorpresa, qué gran decepción. La palabra de Dios dice que el sacerdote llegó, pasó por el camino y siguió de largo. Verso 32. Asimismo, un levita. Vamos, ahora sí que tendrá la oportunidad de que alguien le auxilie. Un levita, nada menos que aquel miembro de la tribu del cual ha sido llamado a ser sacerdotes oficiantes en el templo. Pero de nuevo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también este pasó de largo. Pero ¿cómo es esto posible? El sacerdote tenía el conocimiento, supuestamente debió haber tenido la experiencia personal para poder hacer uso de la misericordia. Pero no pasó. El levita debió haber tenido también ese conocimiento del auxilio, de esa necesidad que surge producto del amor previamente, de un amor que ha sido provocado por la experiencia personal de Jesús en mí. Pero tampoco. ¡Qué enorme lección! ¡Qué enorme lección! En otras palabras, apreciados amigos y hermanos, que tu experiencia personal, que qué tú vas a hacer, que cómo vamos a reaccionar, no dependa del ejemplo que pueda darte los demás. No importa qué cargo esté ostentando, desde un ministro hasta cualquiera que te rodea. Pon tus ojos no en el ser humano. Dice el corito, pon tus ojos ¿en quién? En Cristo. Porque toma nota entonces que dice el verso 33. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y aquí me detengo un instante. ¿Cuál fue la característica que inundaba el corazón del samaritano? La palabra de Dios dice misericordia. Pero vamos, ¿y cómo se hace para poder tener misericordia? ¿Recuerdas? ¿No es acaso un fruto del Espíritu Santo en mí? Gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. La misericordia, que es una fuente también del amor. Y entonces más adelante sigue diciendo la palabra de Dios, que le pregunta a Jesús, oye, ¿quién de estos tres fue el que actuó de mejor manera? Y el verso 37, él le dijo, el que actuó con misericordia. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero no me nace. No está en mí. Y es verdad, no está en nosotros. El tener misericordia, el tener bondad. Somos egoístas por naturaleza. El capítulo 13 de 1 Corintios habla precisamente de un reclamo que Pablo le hace a la iglesia de ese entonces en Corinto. De nada te sirve que materialmente tú prodigues y ayudes a otros si dentro de ti esto no es movido por aquel que debe de inundar nuestro corazón. ¿Qué es el Señor? El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Saben, apreciados amigos y hermanos, el éxito del evangelismo de Jesús fue un evangelismo práctico. Y aquí hay algo importante que quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad. El Señor estaba esmerado en satisfacer la mayor necesidad de aquel que se encontraba a su lado, de su prójimo. Esta necesidad puede ser física o puede ser espiritual. Y tenemos varios ejemplos de la satisfacción de una necesidad física. A cada uno de aquellos que sanaba y le aliviaba el problema que
que le adolecía, o incluso el hambre en la multiplicación de los peces. Pero también habían unos que su necesidad era espiritual. Vamos, tú dirás, todos tienen una necesidad espiritual. No. Veamos el caso de Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5, lo hemos mencionado más de alguna vez, nos encontramos con una mujer que tenía ya 12 años de sufrir de una hemorragia. Sí, se había quedado sin nada. Tú dirás, ¿ves? Tenía una necesidad física. No, estaba resignada que ella ya no se curaría. Así que sobre su necesidad física, que era real, ella en verdad tenía una mayor necesidad, y era una necesidad de poder morir en paz, de estar en paz. Y por esa razón, cuando se acerca al Señor, arrastrándose, digo yo, cuando se acerca al Señor con la poca fuerza que aún le quedaba, no iba buscando que se le satisfacer una necesidad física. Ella iba buscando que el Señor le pudiera satisfacer una necesidad espiritual. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque cuando Él te ha buscado a ti y me ha buscado a mí, nos ha buscado para satisfacer la mayor necesidad que tenemos en ese instante. Y como consecuencia, entonces, estaremos dispuestos a escuchar cualquier cosa. Pongámoslo en términos prácticos en la actualidad. ¿Has buscado? ¿Te has dado cuenta? ¿Has analizado cuál es la mayor necesidad de la persona que está más cerca a ti en este momento? Hace algunos días durante esta semana tuve el privilegio de visitar a un apreciado amigo. Materialmente hablando, podríamos decir que tiene todo lo que puede necesitar. Sin embargo, conversando con él, que se encuentra mal de salud, me decía, creo que no tengo ya razones para vivir. Porque, pues digo que humanamente me siento realizado. Prácticamente he logrado todo lo que siempre quise hacer. Yo recuerdo que el Señor pone en mi corazón contestarle de esta manera, pues la verdad es que tiene razón. Si lo analizamos desde ese punto de vista, pues sí, ya no hay razón para vivir. Y esto me recuerda, le comentaba, el ejemplo de un misionero extraordinario, de Pablo. Pablo llegó también a ese punto, ¿sabe? Pablo llegó al punto de decir, oye, la verdad es de que si por mí fuera, yo hace rato ya me hubiese ido. Me siento realizado. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Pero inmediatamente después Pablo dice lo siguiente, pero es por amor a ustedes que aún estoy acá. Así que le comentaba a este amigo, si por usted fuera, probablemente tiene razón. Pero hay muchos todavía que le rodean y que por amor a ellos parece que es necesario que todavía estés aquí. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene tu prójimo? ¿Cuál es la mayor necesidad que tienes incluso tú mismo? Esa respuesta que te acabo de dar es exactamente lo que viene a buscar el Señor para llenarlo. Y llenarlo en abundancia. Y cuando nos sentimos totalmente plenos de haber sido llenada esa necesidad, entonces, una vez satisfechos, estamos listos para atender el mensaje que se nos da. Y el Señor entonces aprovechaba la oportunidad para poder decir, el reino de Dios se ha acercado. Él era el reino de Dios. Y aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. Si quien te está escuchando está muriéndose de hambre, no será con una oración simplemente, aunque sea el acto de poderla poner en contacto con Dios, no será la oración la que llene su estómago. Entonces, de nuestro corazón surgirá seguramente la forma de ver cómo le satisfacemos esa necesidad. Y no siempre, insisto, no siempre es una necesidad física, como el caso del amigo que te comenté.
Tengamos fe. Dios pondrá en nosotros, si nos dejamos usar por Él, el recurso necesario para satisfacer la mayor necesidad de aquel que está cerca de nosotros. Al final, será simplemente un vehículo para poder compartir con Él, en verdad, la mayor y más profunda necesidad que tiene el ser humano, que es nuevamente volver a ser llamados hijos de Dios. La predicación del Evangelio está basada en el amor y no es nada menos que teniendo una relación previa, íntima con el Señor, que podremos cumplir con nuestra misión. Llegaremos a casa, sí, pero llegaremos a casa únicamente inundados de la energía de un motor muy potente que es el centro del universo, el amor de Dios.